Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. La última porción de Primera de Corintios en el capítulo 16. Aquí terminamos la serie de esta primera carta. Pablo nos expresa sus preocupaciones en este capítulo. Ayer mencionamos los versículos 1 y 2. Hoy vamos a mencionar los versículos 5 hasta el 24 para terminar la carta. ¿Cuáles son las preocupaciones de Pablo? La primera preocupación de Pablo era ayudar y alimentar a todo el que pudiera. Note las ideas que plantea este texto y se dará cuenta. Primero, Pablo tenía planes de pasar por Macedonia, es decir, realizar visitas rápidas a las iglesias que habían en Macedonia. Dice la Biblia en Hechos 20:31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En 2 Corintios 11:28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y 1 Tesalonicenses 3:10, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. En segundo lugar, Pablo quería pasar el invierno con las iglesias de Corinto. La práctica y la expectativa de Pablo de que las iglesias apoyaran el ministerio de los predicadores, como aparece en el versículo 11 de este capítulo, así lo demuestra. Sin embargo, Pablo tenía que permanecer en Éfeso hasta Pentecostés, por 2 razones. Porque así tenía la oportunidad de salvar e instruir a las personas que habían en aquel lugar, porque dice, se ha abierto una puerta grande. Entonces Pablo quería quedarse para predicar siempre que él tenía una oportunidad vacía. Y la otra razón era porque los adversarios del evangelio eran muchos. Por tanto, la iglesia joven necesitaba su ayuda para atravesar las pruebas. Veamos la segunda preocupación de Pablo, desde el versículo 10 hasta el versículo 11. Esta segunda preocupación era por el bienestar de un discípulo. ¿De quién? De Timoteo. El plan de Pablo para Timoteo era que visitara Corinto. Mire que en el libro de los Hechos nos cuentan que él ciertamente visitó Corinto justo después de esto. Timoteo, que el pasaje que narra esto nos habla de que Timoteo era el discípulo de Pablo, que era joven, por lo tanto aún le faltaba mucho por crecer y necesitaba mucho aliento. Pablo temía que la iglesia de Corintio podía vacilar un tanto en aceptarlo. ¿Por qué? Primero, porque les dice, por favor no lo tengan en poco. Esa es una frase fuerte que significa tratar como a nada o como si no valiera, como un don nadie. Quería decir tratar a alguien con desdén o con menosprecio. Otro aspecto por los que Pablo se lo recomiendan es porque Pablo les dice que la iglesia debe ser muy receptiva con los miembros jóvenes, que a pesar de su juventud, Timoteo era un ministro que hacía la obra del Señor al igual que Pablo, y porque las iglesias deben apoyar a los ministerios jóvenes en su servicio al Señor. Por allá en Mateo 9, 37 y 38, Jesús le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál era la tercera preocupación de Pablo? Era asegurarse que un hermano hiciera la voluntad del Señor, como dice el versículo 12. Este hermano era Apolos. Recuerden que la división dentro de la iglesia era causada en parte por aquellos que favorecían más la predicación de Apolos que la de Pablo. La rivalidad entre Pablo y Apolos no existía. Eso solamente era en la mente y en las acciones de los corintios que querían dividir la iglesia. No existía tal rivalidad en la que Pablo o Apolos creían quién era más o menos.
Ellos eran hermanos y consiervos del Señor, y cada uno estaba dotado y era llamado según el Señor quería. La cuarta preocupación de Pablo, versículos 13 y 14, era exhortar a los creyentes inmaduros. Me gusta mucho esta parte, porque aquí hay 5 órdenes de esa exhortación que da Pablo, y las 5 se encuentran en el tiempo presente. Es decir, esta es la manera en que los creyentes deben vivir, y estas son las cosas que se deben hacer continuamente. Veamos. Primero, velar. Velar es estar despiertos. Velar es estar alerta, constantemente en guardia. Nunca estar con los ojos cerrados ni aletargados. Nunca bajar la guardia. Y yo creo que sigue siendo un llamado muy vigente para la iglesia de hoy. Acuérdense que el Señor en Getsemaní dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y Colosenses 4:2 dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cuál fue la segunda exhortación de Pablo cuando hablaba de exhortar a los creyentes inmaduros? Era: estad firmes en la fe. Y ojo con esto: no escuchar ni prestar atención a falsos maestros ni a falsas doctrinas. No cuestionar la palabra ni la verdad de Cristo. Hacerle frente a aquellos que abusan y no manejan bien la palabra de Dios. Dice la Escritura en 1 Corintios 15:58: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis hablando de estar firmes. El domingo, mientras predicaba, hice una pequeña introducción antes de empezar a hacerlo. Y le dije a todos los que estaban en la transmisión online, les dije: quiero hacer un llamado de atención. Llamado de atención a aquellos que están en una transmisión online y pudieran estar haciendo presencia física en una iglesia. ¿Y por qué les hice ese llamado? Y se los hago a todos mis queridos oyentes de Maná, mi querida familia de Maná, a quienes aprecio, por quienes oramos siempre y por quienes preparamos estos sermones día a día. Nuestro propósito no es que Maná tenga un canal y tenga un número tal de seguidores y que crezcamos. Yo me podría sentir muy contento o entre comillas orgulloso al llegar a un sitio, al otro, a una ciudad, a la otra. Pastor, yo lo escucho. Pastor, no me pierdo sus devocionales todos los días. De eso no se trata. No se trata de tener un número de personas suscritos en un canal, ni se trata de tener un devocional bonito al que mucha gente oiga. De lo que realmente se trata Maná es que la gente, oyendo la palabra de Dios, se pueda convertir y arrepentir de sus malos caminos. Si Maná a usted no le ha llevado a que su corazón dé una vuelta y a que su corazón se arrepienta y se vuelva a Dios, entonces Maná es una transmisión más para su vida. Es más, un pastor más, una audición más de uno de los tantos programas que usted oye. Porque realmente la palabra de Dios es la que permanece y que cuando yo la oigo, yo estoy dispuesto a tomar decisiones espirituales que me sanen y que me restauren. Eso es lo que pasa. Y mire que Pablo, hablando de exhortaciones en este último capítulo, la carta de los Corintios, a una iglesia que fue tan complicada y tan difícil, Pablo les dice: una de las tareas es estar firmes. ¿Por qué hablo de este punto de estar firmes? Porque cuando ustedes no oyen la palabra de Dios con sentido, con propósito, y cuando no toman en serio la palabra del Señor, entonces vienen los vientos de la adversidad, los vientos de los falsos maestros, y ustedes terminan de un lado a otro. Entonces ustedes son los que pasan de un predicador a otro, de un devocional a otro. Ya le perdió el gusto a Maná, entonces van a buscar otro. Y el día que le pierdan el gusto al otro, pasan a otro. Este es más bonito, este es más cortico, este habla temas más motivacionales, en cambio este habla mucho del pecado. Eso no puede pasar, mi querida familia. Yo insisto, yo no quiero cambiar nunca el método de Maná,
porque el método de Maná es enseñar la Biblia. Y enseñar la Biblia no tiene negocio, no tiene ningún tipo de apreciación diferente. Quiero llamar su atención. Este devocional, más que para oírlo, es que oyendo tomemos decisiones, que oyendo hagamos ajustes y cambios radicales y que le pidamos al Espíritu Santo que pasen cosas en nuestras vidas. En ese mismo orden de ideas, estoy diciendo en los versículos 13 y 14 de 1 Corintios 16 que Pablo tenía una tercera preocupación y era cómo exhortar a los creyentes inmaduros. La primera exhortación que les hizo fue que velaran. La segunda, que estuvieran firmes. La tercera, portaos varonilmente. Cómo me encanta esta expresión bíblica. ¿Y qué significa portaos varonilmente? No es que Pablo no le esté hablando aquí a las mujeres que están conmigo esta mañana. No, quiere decir que todos los cristianos, hombres y mujeres, debemos ser valientes, como hombres reales, o dejar de vivir como hombres inmaduros. Quiere decir vivir como hombres valientes de Dios. Dice la Escritura en 2 Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, no tocáis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Acuérdese de 1 Juan 2, 15 y 16. No amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y Primera de Reyes capítulo 2 versículo 2 dice: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y Job en el capítulo 4 verso 7 dice: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Isaías 46, 8 dice: acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. El cuarto llamado de exhortación que hace Pablo es esforzaos. Y este esforzaos, ¿qué significa? Crecer en la verdad, ser hombres de fuerza real, háganle frente al mundo. Eso es lo que quiere decir. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la quinta exhortación que hace Pablo es: hagan todo con amor. Y aquí la palabra con debe traducirse en, o sea que el creyente debe vivir en amor y hacer todas las cosas en amor. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 13? La solución más grande a la división y a todos los problemas que había en la iglesia era el amor. El amor debe predominar en el corazón y la conducta de cada uno de los creyentes y de su iglesia. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como una ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y Primera de Pedro 4:8 dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de faltas y de pecados. Estamos hablando de las preocupaciones de Pablo. Su primera preocupación era ayudar y nutrir a todos. La segunda era el bienestar de un discípulo en especial que era Timoteo. La tercera, la de un hermano que quería hacer la voluntad del Señor y era Apolos. Esta cuarta, que era exhortar a los creyentes inmaduros, y les da 5 exhortaciones: velar, estar firmes, portarse varonilmente, esforzarse y hacer todo con amor. Tengan en cuenta esas 5 cosas, mi querida familia, y quiero de verdad que este día ustedes reciban estas 5 exhortaciones de este pastor de Maná.
5 exhortaciones que le pueden cambiar la vida. Si quieren, cuando terminen este audio, repítanlo y vuelvan a escribir. Escriban esas 5 cosas en una hoja de papel, pónganla en un espejo donde usted la vea y diga: estos son mis 5 retos y las exhortaciones que Dios le está haciendo a mi vida. La quinta preocupación de Pablo era los magníficos ejemplos que él había hecho. Mire que estaba el ejemplo de Estefanías y su familia. Y así dice acerca de esta familia, que era una familia laica que servía al Señor. Dice que ellos eran los primeros conversos de Acaya y que obviamente, por ser los primeros, haber dado el primer paso no fue fácil en una sociedad que se había convertido a la inmoralidad y a la injusticia. Y por eso Pablo decía: imiten esta familia. Ellos no solamente les ministraban a otros, estaban dedicados a satisfacer las necesidades de los creyentes. Aquí dice la palabra dedicados, que significa ser devoto. Y por eso Pablo dice: ojo con esta familia, imítenlos. Pablo dice que debemos seguir el ejemplo dinámico de esta gran familia. Qué rico que entre los oyentes de Maná hayan cientos de familias como las de Estefanas, que sirven, que se entregan, que no tienen duda de servir al Señor y a la comunidad. Estaba el ejemplo de Estefanas, estaba el ejemplo de Fortunato, de Acaico. Ahora se mencionan 2 hombres con Estefanas. Estos 3 hombres eran los mensajeros enviados por Pablo a la iglesia de Corintio. Y Pablo dice sobre ellos, dice: ellos habían sido fieles en el deber para el que se les había designado en la iglesia. Ellos habían confortado su espíritu con tal fortaleza que los corintios habían crecido, y ellos sirven con magníficos ejemplos de vida. Qué belleza hablar de esto. La última preocupación de Pablo, la 6ª preocupación en este capítulo, era hacer énfasis en el amor y no en la división. Y en esto también quiero llamar la atención de ustedes cómo terminan los versículos 19 al 24. Pablo habla de las famosas salutaciones, o sea, de los saludos. Y yo veo que en el mundo de hoy nosotros nos hemos vuelto muy impersonales. Nosotros dicen que hablamos de familia y a veces no nos enteramos cómo están los hermanos en la fe. Nunca levantamos un teléfono para ver cómo está tal persona. No nos enteramos de que alguien está en necesidad y ni siquiera nos aproximamos a ver si podemos ayudar, si podemos servir. Y realmente aquí Pablo habla de esto. Pablo habla de que en la iglesia nadie era superior, nadie era mejor, nadie era super espiritual, porque la iglesia toda era una sola, era un todo. Y por eso dice: envíense saludos unos a otros, salúdense, estén pendientes, preocúpense. Y yo tengo que hacerles a ustedes este día esto. Me llama mucho la atención porque mire que Dios es bueno. Yo sé que hay muchas personas que no son buenas para responder a un mensaje. Yo sé que hay personas que de pronto no se les ocurre a veces decir gracias. Pero a mí me llama la atención porque yo de vez en cuando recibo mensajes que me llaman mucho la atención. ¿En qué sentido? En que son personas que dicen: pastor, lo saludo hoy, bendigo su vida, oro por usted, por su familia, por su salud. Y me llama la atención. Yo digo que a veces esos mensajes los usa Dios para fortalecer el corazón de los que estamos aquí detrás, de los que a veces sabemos que le llegamos a cientos y miles de personas, pero a veces uno no nota que la gente reacciona, que la gente tiene una voz como de gratitud, o una voz de decir: hombre, aquí estoy, tremendo esto, me ha edificado mucho, vamos para adelante. Y yo pienso que eso debe pasar mucho en la iglesia, en la familia, que seamos un poquitico más humanos, que seamos un poquitico más sensibles. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Cómo siguen las cosas? Estoy orando. Necesitas que haga una oración por ti. Mira, te quiero ayudar con esto. Dios me puso en el corazón ayudarte con esto. Mire que el texto lo dice. Las iglesias de Asia os saludan junto con Aquila, Priscila. Las iglesias que están en casa os saludan todos los hermanos. La gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes, mi amor con todos ustedes. ¡Qué belleza!
Las cosas son para decirlas. Uno en una transmisión ve, e insisto, yo sé que hay gente que dice, pero qué pereza que todo el mundo escribiendo. Es que de eso se trata. Y a veces no se trata de si lo ven o no lo ven. Hola, aquí estoy, saludos, bendiciones, qué rico. Mi querida familia, fue un placer haber estudiado con ustedes esta carta a los Corintios y vamos a seguir estudiando la Biblia así porque me han escrito cómo Dios edifica sus vidas. Desde mañana voy a comenzar una serie, 21 momentos de fe en la tierra de Israel. Vamos a pasar muy bien, vamos a aprender muchas cosas. Así que un saludo para todos, un beso para todos, un abrazo para todos, aún a los que no conocemos. Y bueno, si usted de vez en cuando puede salir de vez en cuando a saludar, a decir, hey, aquí estoy, bienvenido sea. Padre, gracias. Esto es vida de iglesia. Y a mí me gusta mucho este último capítulo de Pablo y sobre todo expresando estas preocupaciones, porque Pablo era un hombre, aunque era un gran siervo de Dios, era un gran ser humano, una persona muy humana, muy atenta a las necesidades que habían a su alrededor. Bendice a cada oyente de Maná, donde estén, en el lugar más remoto, así se sientan solos, bendícelos a todos. Que todos sientan hoy un caluroso abrazo, que todos sientan hoy un saludo especial para cada uno, desde donde esté. Y sobre todo, hagan la tarea que les puse en oración. Cojan esas 5 exhortaciones que Pablo hace aquí y vuélvanlas una realidad en su vida. Dios los bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén. Y mañana pues bien juiciosos en nuestra nueva serie. Me escriben y me cuentan cómo les pareció y qué tanto edificó sus vidas. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 22, del 22 al 29. Estamos en el mundo y debemos conocer y obedecer las leyes. Recuerda que es sabio y necesario que seas entendido en los tiempos. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.